Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Bueno, pues con Pío Moa, una semana más en Informa Radio. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas, aquí estamos. Bueno, como siempre, y a los oyentes además lo agradece que primero hablemos reflexiones, comentarios, el blog Más España, Más Democracia, sus escritos, y luego que nos metamos en materia. Esta semana, ¿qué destacamos? Bueno, en primer lugar quiero decir que ya el próximo día 31 empieza la Feria del Libro y voy a estar un rato no sé si por la mañana o por la tarde, ahora mismo no recuerdo bien. ¿En qué caseta? En la caseta, ¿O qué editorial? es en la editorial Encuentro, En Encuentro. creo que es la caseta 94. Vale. Editorial ¿eh? Encuentro, caseta 94. Y no sé si por la mañana o por la tarde, ahora mismo no lo sé. Bueno, Bueno. ya vamos viendo. Y bueno, pues en relación con esto, en Encuentro precisamente he publicado el libro Sí, de Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, que sigue siendo muy actual, claro. sí. O sea, la cuestión, precisamente en el blog estoy poniendo algunos extractos para dar una idea de cómo está enfocado, ¿no? Así, por ejemplo, ¿cómo pudo España durante más de un siglo derrotar y contener a potencias mucho más pobladas y más ricas? Pues su gran ventaja fue sobre todo fue su organización y estabilidad interna. Sí. España era internamente, fíjate que se habla del cañismo español y tal, sobre todo después en el siglo XIX ha sido una realidad y en parte del XX. Pero durante 3 siglos España fue el país más estable de Europa internamente y el mejor organizado. Y eso fue lo que permitió que con fuerzas materiales inferiores pues derrotara a unos y a otros, ¿no? Claro. Y esta organización fue obra sobre todo de Fernando el Católico. O sea, con razón lo señaló Felipe II. A él lo debemos todo. Claro. Y Fernando también fue el que culminó la reconquista política que se había conseguido en lo religioso con la toma de Granada unos años antes, ¿no? O sea, lo que Fernando culminó la reconquista política con la reincorporación de Navarra. La de Portugal no fue posible por una serie de circunstancias, en parte casualidades históricas, ¿no? Bueno, pues es interesante ver cómo España tuvo que enfrentarse tuvo que mantener una lucha en no sé cuántos frentes, ¿no? Sí. Cuando decimos que la lucha en 2 frentes significa la derrota, pues España tuvo unos cuantos frentes. Sí. Hasta finales del siglo XV, todavía una pequeña parte de España estaba en poder musulmán, en Granada, ¿no? Y su expulsión final no había acabado con la amenaza islámica, porque la piratería berberisca se había convertido en un modo de vida en el Magreb. Era una forma de parte importante de la economía del Magreb, ¿no? Y al mismo tiempo era una plaga permanente para las costas españolas y para el comercio. O sea, no nos hacemos una idea clara de hasta qué punto esto era así, pero zonas del litoral español se despoblaron en gran medida debido a las incursiones piratas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparte de eso, no solo el comercio, no solo que robaban, ¿no? Sino los cautivos que se llamaban y que, eran esclavos, ¿no? Que fueron muchos miles, ¿no? Bueno, pues a esta desgastadora presión se añadió entonces el empuje otomano, porque el Imperio Otomano era la verdadera superpotencia de la época. Uh-huh. Las escuadras turcas eran lo bastante poderosas para dominar el Mediterráneo oriental y para disputar el Mediterráneo occidental, o sea, el que se encuentra entre el Magreb y las penínsulas ibérica e itálica, ¿no? En esta pugna,
pues los turcos lograron unas victorias que pudieron ser decisivas y que impusieron un esfuerzo agónico a las potencias amenazadas, a España e Italia sobre todo, ¿no? España era la parte dirigente, vamos a decir. Y bueno, España sufrió derrotas navales, las más serias que sufrió fueron entonces de los turcos, hasta Lepanto, ¿no? Luego, la otra gran ofensiva otomana se dirigía desde los Balcanes, que ya habían sido conquistados, hacia Viena y hacia el centro de Europa. Por una parte amenazaban el centro y el norte de Europa, ¿no? Y por otra parte rodeaban a Italia por el norte, lo cual era un peligro geoestratégico evidentísimo, ¿no? Sí, sí. Y la idea de convertir el Mediterráneo en un lago islámico, pues era un designio muy posible, ¿no? Siempre que no encontrara una resistencia suficiente, una resistencia que fue muy difícil. Y fue España, precisamente por estar tan acosada y por sus dominios en Italia, pues fue España en quien recayó el peso mayor por el sur y por el este de la contención del ímpetu otomano, ¿no? También España contribuyó de manera muy importante a rechazar a los turcos en el primer sitio de Viena. Los arcabuceros españoles hicieron estragos entre los turcos y les obligaron en gran medida a volver. No es que fueran los únicos, ni mucho menos, pero su participación fue muy destacada. Bueno, pues todo esto, y esto es quizá lo más notable, ¿no? Es que se consiguió pese a la colaboración con los otomanos por parte de la católica Francia, de los protestantes y de los anglicanos, que buscaron siempre el acuerdo con los otomanos contra España. Y pese a todo, España logró contener la expansión islámica en Europa y el Mediterráneo. Claro, en una lucha durísima de más de 7 décadas, ¿no? Ya digo, la más peligrosa para España y la más dañina también, ¿no? Sí, bueno, sí. pues a los frentes mediterráneo y continental tiene que añadirse el frente atlántico contra la piratería y la hostilidad francesa, inglesa y calvinista, que, bueno, tuvieron su gran éxito en el desastre de la Gran Armada, la Armada Invencible, que le llamaron los ingleses un poco por irrisión, ¿no? Pero este desastre fue compensado al año siguiente por la casi inmediata y abrumadora derrota inglesa en Lisboa. O sea, la batalla de Lisboa, al año siguiente de la llamada Invencible, pues fue fundamental para España. Y sin embargo, como ha pasado con la batalla de Cartagena de Indias y otra serie de cosas, aquí no se le da la importancia que tiene. O sea, si los ingleses hubieran triunfado entonces, el tráfico con América habría quedado cortado. Inglaterra había conseguido un dominio naval total porque se habría hecho con la flota portuguesa. Y España se habría visto en un aprieto terrible, ¿no? Bueno, pues fueron derrotados. Y además es importante señalar que la Gran Armada Española fue derrotada, como dijo Felipe II, por las tempestades, ¿no? Por los elementos, no por los hombres. O sea, el daño directo que hicieron los ingleses a la Armada fue mínimo y apenas pasó de unas cuantas escaramuzas. En cambio, la derrota inglesa en Lisboa sí se debió a los hombres, no se debió solo a los elementos. También tuvieron que sufrir un elemento muy peligroso, que fueron las enfermedades. Las enfermedades dañaron enormemente a la flota inglesa, de tal manera que cuando se retiraba derrotada, muchos barcos tuvieron que ser abandonados por falta de tripulación, porque no había manera de tripularlos. Aquello sí que fue un desastre. Pero hay que decir que los responsables del desastre, cuando llegaron a Londres, aparte de que estuvieron a punto de matarse, pelearse entre ellos, Drake y el otro, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ¿no? Norris, ¿no? Pues acusándose de cobardía y de cosas por el estilo. Pero hicieron un informe en el que señalaron
que no se debía hablar de esto ni desmoralizarse por esto, porque actuar con esta falta de fuerza moral significaba que estaban condenados o sea, que sería una cosa absolutamente, digamos, indigna, ¿no? Indigna de los ingleses, ¿no? Mientras que en España siempre nos hemos recreado con la derrota de la Invencible, ¿no? Creyéndonos la propaganda inglesa, que bueno, es lógico que los ingleses lo celebraran, ¿no? Claro. Luego, en relación con esto, cabe decir que el ejército español y la marina española eran las únicas en Europa que tenían un sistema de sanidad y de enfermería era muy superior a cualquier otra cosa que tuvieran los demás, ¿no? Sí. Por eso cuando llegaron los restos de la Invencible, llegaron a España, pues los marineros fueron tratados, en fin, se les atendió como era debido, mientras que los ingleses, ya los de la Invencible y también los de la derrota de Lisboa, fue en La Coruña y Lisboa, sobre todo en Lisboa, ¿no? Pues estos fueron abandonados, de tal manera que muchos murieron de hambre, literalmente, ¿no? Sí. Y otros muchos murieron de enfermedades, porque no sé, cuando la Invencible, o sea, el dinero lo derrocharon las clases altas en festejos y propaganda, ¿no? Dejando completamente abandonados a los marineros que habían luchado contra los españoles, ¿eh? Bueno, pues esto no ocurrió, esto lo reconocen los historiadores ingleses actualmente, ¿eh? Sí, Esto no ocurrió en España. Bueno, pues para poder luchar en tantos frentes, España, como digo, pues fue un esfuerzo tan prolongado y tan descomunal que debía agotar incluso a una superpotencia. Y España no era una superpotencia. Francia era más rica y más poblada, Alemania era más rica y más poblada, Italia era más rica y más poblada, y no digamos el Imperio Otomano, que era enorme, ¿no? Y más densamente poblados y también más ricos en densidad, pues eran Flandes e incluso Inglaterra, ¿no? Inglaterra no tanto, Inglaterra era bastante pobre, ¿no? Pues España debió recurrir, para soportar esta tensión, debió recurrir a alianzas, en particular con la parte católica del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un imperio muy disfuncional, ¿no? Y que de hecho era alemán. Se decía ni sacro, ni imperio, ni romano. En fin, y tuvo que recurrir a estas alianzas, tuvo que recurrir a reforzar los impuestos interiores hasta un grado que se volvió agobiante, y secundariamente tuvo también que recurrir al oro y la plata del recién descubierto Nuevo Mundo, que muchos le dan a esto la importancia fundamental, y no fue así. Lo principal fue, por una parte, la alianza, porque significaba que teníamos aliados, ¿no? Por ejemplo, el ejército en Flandes se componía en su gran mayoría de alemanes, incluso de algunos protestantes reclutados, pero bueno, se componía fundamentalmente de alemanes, mientras que los españoles eran una pequeña parte, pero eran la parte principal, eran la punta de lanza, eran la parte que decidía las batallas, ¿no? Y o sea que tenía una importancia cualitativa enorme, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, los impuestos, pues es lo que pasa. En todos los imperios los impuestos son lo que termina hundiéndolos, ¿no? Sí. Y en España, en fin, no llegó a tanto, pero fue grave, ¿no? Y luego el oro y la plata, sobre todo la plata, el oro se acabó pronto, ¿no? Pues del recién descubierto Nuevo Mundo, que por cierto, el oro y la plata, la mayor parte de lo que se descubría se quedaba allí, en América. Por eso América prosperó tanto, la América española de entonces, ¿no? O sea que no fue un expolio, como ha sido otros imperios, ¿no? Bueno, pues en unas circunstancias tan arduas, España forjó en América y las islas del Pacífico el primer imperio transoceánico de la historia humana. Y claro, sostener este imperio
contra unos enemigos y unas dificultades tan enormes, pues exigió una destreza organizativa, militar y política verdaderamente asombrosas, ¿no? Las que no se da generalmente la importancia que tenía, ¿no? Hay, dentro de los enemigos, España, pues un peso muy especial lo tenía Francia, ¿no? Francia era la nación mayor de Europa por su población y por su riqueza. Además era la hija primogénita y por eso la hija privilegiada de la Iglesia de Roma. No era España, era, a pesar de que estaba expandiendo el catolicismo por el mundo, era Francia. Bueno, pues no hay que olvidar que en Francia y en Borgoña pues habían brotado los movimientos románico y gótico, que fueron los definidores culturales de la edad de asentamiento europeo, o sea, la Baja Edad Media. Como he señalado en varias ocasiones, en Nueva Historia de España y en otras, pues esa denominación de edad antigua, media, moderna y contemporánea es absurda, ¿no? Todas las edades son antiguas, medias, modernas y contemporáneas, de acuerdo con la perspectiva, ¿no? Sino lo he definido de otra manera, como edad de formación, que fue a partir de la Segunda Guerra Púnica, cuando se forma Europa, por una parte, con el Imperio Romano. Es decir, si hubiera ganado Cartago, la historia habría sido muy diferente, claro. Pues con el Imperio Romano y luego con el cristianismo. Estos dos elementos son los que van a formar Europa, ¿no? Esta Europa estuvo muy cerca de fracasar, de hundirse, al caer el Imperio Romano. Y fue la Iglesia Católica la que salvó lo esencial de la cultura que en gran parte era clásica, ¿no? Greco-romana, ¿no? Sí. Pues fue la Iglesia y la que superó las invasiones, porque fue la Alta Edad Media, la llamada Alta Edad Media, que yo llamo edad de supervivencia, pues fue una era de invasiones y de monasterios, se puede decir, básicamente, ¿no? Hubo dos oleadas de invasiones. La primera fue de vikingos, de musulmanes, luego de magiares, y luego siguió habiendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero esto fue superado y dio lugar a la edad de asentamiento o Baja Edad Media, y en esta edad de asentamiento Europa pues se fue configurando culturalmente a pesar de las grandes diferencias de idiomas y demás. Y el elemento principal de esta configuración fue Francia, indudablemente, ¿no? De allí vinieron el románico y el gótico, que no son simples artes, no son simplemente artes, eran movimientos mucho más amplios, movimientos culturales de gran amplitud, ¿no? Y después de esta edad de asentamiento, o sea, formación, supervivencia, asentamiento, viene la edad de expansión, que es protagonizada sobre todo por Portugal y España, sobre todo por España, porque España es la que cruza los grandes océanos. Y después de esta viene ya edad de apogeo, debida en gran parte a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial dio a Europa una potencia completamente superior a cualquier otra civilización o cultura del mundo, ¿no? Y esto se ve, los grandes imperios inglés, francés, etcétera, hasta cierto punto, hasta la invasión francesa también el español, ¿no? Que eran muy distintos unos de otros, pero bueno, eran imperios europeos. Y todo esto se acaba con la Segunda Guerra Mundial. Por eso he llamado era europea a la que empieza con los descubrimientos y conquistas españoles y termina con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en la época de que estamos hablando, pues durante la primera mitad del siglo XVI, Francia luchó con España por el dominio de Italia. Italia es evidentemente el eje geoestratégico del Mediterráneo. Si hubiera ganado Francia, España habría quedado reducida a un puesto secundario en Europa.
Italia quizás habría terminado repartida entre franceses y otomanos. Estuvieron muy cerca los franceses de organizar junto con los otomanos una ofensiva para hacerse con Italia. Al final no llegó la cosa tan lejos porque en toda la cristiandad eso era tan escandaloso que era inaceptable, ¿no? Ujú. Luego, si hubieran ganado los protestantes en Francia, por eso nos importa tanto Francia, ¿no? Era el principal, después de los otomanos era el principal enemigo, ¿no? Si hubieran ganado, porque en Francia hubo unas guerras religiosas muy feroces y entre católicos y calvinistas, protestantes. Si hubieran ganado los protestantes, pues ello habría determinado la historia posterior en Europa occidental, se habría exportado a España y a Italia las guerras de religión, el catolicismo habría quedado marginado en un Mediterráneo que quedaría dividido entre los turcos y los calvinistas, y además hubo planes para todo ello, ¿no? De hecho, hubo pactos y acuerdos y tal entre unos y otros. O sea, por todo eso, el compromiso con la Iglesia de Roma pues obligaba a España a frenar a toda costa el calvinismo en Francia. Esta ha sido una parte muy importante de la hegemonía española. Si el calvinismo llega a imponerse en Francia, y no estuvo lejos de conseguirlo, luego hablan de la matanza de San Bartolomé, pero claro, lo que habían hecho ellos antes era terrible, ¿no? Pues si España no frenaba el calvinismo en Francia, el resultado habría sido, ya digo, guerras de religión en España, guerras de religión en Italia, probable triunfo del calvinismo en España y en Italia, y probable reparto del Mediterráneo entre los calvinistas y los otomanos, ¿no? Bueno, pues el esfuerzo contra Francia resultó no menor que el requerido frente a turcos y berberiscos, pero finalmente contuvo también el avance protestante. Y claro que la decisiva contribución española a salvar el catolicismo francés pues no iba a significar una mayor simpatía entre los dos países, es decir, había una rivalidad que permaneció, pero vamos, por lo menos se evitó lo peor, lo peor que para España, ¿no? Bueno, pues otro tema que vengo tratando también en el blog, Sí. y que tiene también relación con la Feria de Libros, si se quiere, ¿no? Es la de mis memorias de la época del PCR Grapo, ¿no? Esto hay que enmarcarlo en una situación histórica, mundial incluso, muy importante, porque lo que trataba, el Grapo nació de la OMLE. La OMLE era la Organización de Marxistas-Leninistas Españoles. Uh-huh. El leninismo era el marxismo del siglo XX, así se consideraba, ¿eh? Y la rapidez de su expansión no tiene precedentes históricos. Ha habido grandes movimientos expansivos de una fuerza enorme como la del Islam, que en muy pocos años llegó desde Asia Central hasta España, ¿no? Pero la del leninismo, la del comunismo, en el siglo XX fue todavía más rápida y más importante, ¿no? En menos de 40 años, desde la Revolución Soviética, pues el comunismo se había extendido, regímenes comunistas se había extendido sobre un tercio de la humanidad, aproximadamente 1.000 millones de los 3.000 que por entonces había, ¿no? En los años 60, 70, los leninistas, vamos a decir, estaban derrotando en Vietnam a la gran superpotencia capitalista, a USA, además causándole una crisis interna terrible, ¿no? Además, existían potentes partidos comunistas en países como Francia o Italia. El leninismo orientaba guerrillas en todo el mundo. Su ideología estaba muy aceptada en universidades burguesas, promoviendo movimientos estudiantiles muy fuertes desde
desde California hasta Italia, ¿no? Pasando por Francia, desde luego. Así que no es de extrañar que en estas circunstancias, que deben recordarse, aunque algunos o se tiende a olvidarlas también, ¿no? Aunque en algunos aspectos están reapareciendo. Bueno, no es de extrañar que muchos en la propia Iglesia pensaran que por ahí iba a discurrir la historia. Que la historia iba a ser, el futuro iba a ser más o menos comunista y a la Iglesia le convenía más o menos llegar a acuerdos con ella, ¿no? Sí. Esto queda de relieve en el Concilio Vaticano II, cuando se impuso el diálogo con los marxistas, un diálogo que, en fin, tan mal resultó para la Iglesia, ¿no? Bueno, pues en ese contexto histórico nació en París la OMLE, Organización de Marxistas Leninistas Españoles. Nació al calor del mayo del 68. Recuerdes el famoso mayo del 68, la revolución, sobre todo en París, ¿no? Que pareció que iba a acabar con todo el orden burgués, y en parte lo hizo, ¿no? O sea, creó allí una serie de ideologías en que estaban mezclados el leninismo, el marxismo-leninismo, el anarquismo, el feminismo, en fin, allí estuvo todo mezclado, y de ahí ha surgido después casi todo lo que ha venido después. ¿No? Y claro, el problema para los que montaron la OMLE era por qué se mantenía el franquismo en España. No era posible que el franquismo, que era además hostigado en cierto modo por el resto de los países europeos, que demostraban bastante hostilidad, ¿no? ¿Cómo es que se mantenía? Oprimiendo y explotando a las masas trabajadoras, ¿no? Según la retórica habitual. Pues se mantenía porque el Partido Comunista, el partido de la clase obrera, el Partido Revolucionario, pues había sido traicionado por el revisionista Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, con su revisionismo, había destruido la fibra revolucionaria del Partido Comunista Español. Y eso era lo que hacía que un régimen tan terrible, según ellos, como el franquismo, pues se mantuviera. Esto entraba dentro de otro problema que se creó en el movimiento comunista internacional, que fue la ruptura entre China y Albania por una parte y la Unión Soviética por la otra. China y Albania acusaban a la Unión Soviética, de Khrushchev y compañía, de ser revisionistas también. Esto de ser revisionista tiene mucha gracia, porque la revisión es un elemento fundamental en la tarea científica, pero vamos, ellos decían que con ese revisionismo se renunciaba a la revolución. Y la OMLE pues fue uno de los grupos que surgieron de esta controversia chino-soviética, que reivindicaban el auténtico marxismo-leninismo, ¿no? Así que la OMLE se proponía reconstruir el Partido Comunista, el auténtico Partido Comunista. Era un grupo mínimo, ¿no? Pero al poco se salió de París. Bueno, se salió de París, no, quiero decir, salió un grupo nuevo en Estrasburgo, un nuevo núcleo, y decidieron arraigar en España. Esto era fundamental. Si eran españoles no iban a dedicarse a estar en el exilio toda la vida, ¿no? Aunque había grupos que vivían en el exilio y se dedicaban además a explotar, por ejemplo, a los chinos, pidiéndoles grandes cantidades de propaganda para fingir que tenían fuerza en España, que luego la almacenaban en un piso por ahí o la destruían, ¿no? Como decía Engels, era difícil evitar en el exilio convertirse en un loco, un asno o un pícaro común. Y esto fue así. Así que hacia principios o mediados del año 69, pues llegó a Madrid la primera expedición enviada por la OMLE a España. Y lo cuento en el libro, claro. La integraba, hay que decir que creo que este libro, que se llama De un tiempo y de un país, no solo es una historia de la OMLE, vamos, y del Partido Comunista Reconstituido, Grapo, sino que también es una visión de la época que se tiende a olvidar. Pues llegó, ya digo, la primera expedición de la OMLE, integrada por 3 militantes. Uno se llamaba Manolo, era un hombre de guerra, ¿no?
que luego llamaban también el francés, aunque no era francés, era de origen gallego, pero este no tenía la menor relación con los que unos años más tarde en Vigo pues iban a componer el primer contingente obrero de bastante peso en el grupo. Luego estaba también María o Bárbara, nombres de guerra, compañera, sí, que era compañera de la anterior. Era la describo como una rubilla bretona de expresión ingenua y voluntariosa. Y otro que se llamaba Rizos, por su pelo, ¿no? También nombre fingido, que era madrileño, pero también se había formado políticamente en la emigración en Francia. Los tres eran jóvenes, tenían en torno a los 20 o 22 años, sí, y claro, hay que suponer que vendrían llenos de ilusión, ¿no? Sí, sí, a su misión secreta, ¿no? Y traían consigo pues folletos propagandísticos de la Revolución Cultural China, traían un marco para reproducir carteles, conocimientos sobre cócteles Molotov, cómo se hacían, instrucciones para la clandestinidad, o sea, normas de clandestinidad, y para escribir con tinta simpática en las comunicaciones que siguieran con Francia. Traían libros de Lenin, de Mao, del albanés Enver Hoxha, del vietnamita Le Duan y varios más, que eran ilegales en España. En cambio, no eran ilegales en España los libros de Marx y de Engels, que se publicaban muy abundantemente. Y había otros libros marxistas relacionados con desde la arqueología, la historia, etcétera, que eran muy pro-marxistas, eran marxistas en realidad, ¿no? Había incluso un par de editoriales que se dedicaban a publicar libros marxistas. Sí, pero Lenin, Mao y algún otro pues estaban prohibidos. Pero vamos, circulaban de todas maneras, ¿no? Bueno, pues pasaron la frontera porque el registro solía ser muy poco minucioso, lo pasaron fácilmente. También les acompañaba su experiencia de lucha política en Francia, que no iba a resultarles aquí de ninguna utilidad, y la aureola de haber combatido en el reciente mayo del 68, que había causado en todo el mundo pues una impresión enorme, ¿no? También dominaban las tesis de la controversia chino-soviética, porque esa era una cosa que en España sonaba, en la izquierda, ¿no? Sonaba todavía a un asunto complejo y un tanto misterioso, ¿no? No se entendía bien qué diablos había debajo de esa controversia, ¿no? Bueno, pues llegaron a España y la cosa no les fue nada bien, a pesar de que teóricamente venían a reconstruir el partido de los trabajadores en general no les hicieron mucho caso, ¿no? Fueron al Pozo del Tío Raimundo, también desembarcaron en un barrio de Madrid, un barrio burgués, pequeño burgués, el barrio de Quintana, y de allí sacarían luego bastantes militantes. La Concepción, ¿no? El obispo Perellón. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y estuvieron varios meses andando de acá para allá, viviendo con muchas estrecheces, de trabajos eventuales o procurando anudar contactos, pero con resultados muy pobres, ¿no? Y así empezó aquella aventura, que luego tuvo unas derivaciones mucho más importantes. Es decir, a pesar de que empezaron 3 tipos venidos de Francia, luego vino otro más decidido, ¿no? Luego hubo una serie de peleas internas dentro del grupo. Yo conocía a estos que habían venido de Francia, porque yo entonces estaba en el Partido Comunista revisionista, el de Carrillo, y bueno, empecé a leer algunos libros de Lenin muy importantes y llegué a la conclusión de que Carrillo era como el renegado Kautsky, como le llamaba Lenin, etcétera, ¿no? Y terminé entrando ahí. Esto lo cuento muy bien, o sea, con mucho detalle cómo fue, porque es importante el detalle cuando se trata de estas cosas, ya que se ha mentido de una manera tan desaforada sobre ello que bueno, ya hablaremos más de este asunto, porque voy a seguir poniendo algunos comentarios breves sobre esta historia, vamos. Y que ya digo, es una historia de que tiene interés porque es curioso cómo el PSOE fue uno de los que más se empeñó en decir que el PCR Grapo estaba manejado por la policía,
cuando es lo contrario. Los que estaban manejados por la policía, vamos, infiltrados hasta el tuétano, era el PSOE. O sea, muchos años después de todo esto que cuento, pues estuve hablando con el general Blanco. El general Blanco fue el jefe de la DGS, o sea, la Dirección General de Seguridad, o sea, encargado de la vigilancia y represión de los disidentes, o sea, de los antifranquistas, ¿no? Y le pregunté, bueno, pero vamos a ver, ustedes no se daban cuenta de que estaba saliendo un grupo que era muy distinto de los demás, Claro. porque había muchos grupos marxistas-leninistas, llamados así, o maoístas, pero que mucho de lucha armada y tal, pero que no daban el paso en absoluto, mientras que la propaganda que nosotros teníamos era muy distinta a la de ellos. Y me dijo, no, porque todo parecía lo mismo, lo que realmente nos importaba era el Partido Comunista. En lo que estaba centrado la vigilancia y la represión del régimen franquista eran los comunistas. Y de los socialistas no necesitábamos preocuparnos, porque sin pedirlo nos venían de ellos todo tipo de informaciones. O sea que era una cosa que ni nos preocupaba. O sea, y esto es muy importante para entender lo que pasó también en relación con estas cosas, ¿no? La OMLE PCR pues se fue formando pues confundida con otros pequeños grupos a los que no se prestaba mucha atención porque realmente o sea, no eran como la ETA, vamos a decir, ¿no? La ETA cuando empezó a asesinar en el 68 fue cuando se hizo grande, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa como los réditos que ha dado el terrorismo, no solo aquí, en otros países, ¿no? Cuando hasta que no empezó a asesinar, que fue por una casualidad realmente, la ETA era un partidillo que como tantos otros, muy violento de palabra, pero que no iba más allá. Es más, que además se estaba quejando constantemente de que los vascos no le hacían caso. Los vascos, el pueblo vasco está cometiendo un pecado mortal contra los pocos que estamos en la vanguardia defendiendo, bla, 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 bla. Pero cuando empezó a asesinar, de repente se convirtieron en héroes en Europa, en héroes de toda la oposición española. Es decir, todos los veían como unos jóvenes idealistas y valientes que todos ellos esperaban además valerse de ellos, porque la idea general de tanto el Partido Comunista como de los demás antifranquistas dice, bueno, estos chavales son unos ingenuos, sí, están haciendo el trabajo sucio, pero cuando se acabe el franquismo, pues nos dejarán paso a nosotros, ¿no? Eso pensaban. Que no fue exactamente así, ¿no? En cambio, cuando el Grapo empezó a actuar, fue ya en los últimos años del franquismo, los últimos momentos, ¿no? Y esto a la oposición le sentó muy mal, porque para entonces ya estaban en marcha las conversaciones a través de los servicios secretos, a través por ejemplo, del PSOE y de otros muchos, ¿no? Que, pues para la transición. Para una transición, el propio Carrero Blanco hablaba con comunistas que no hubieran pasado la guerra, eso sí, con Tamames, por ejemplo, ¿no? Con vistas a organizar una transición que no fuera una catástrofe. Y claro, en ese momento lo que estaba haciendo el Grapo insistía en que era un régimen fascista, que había que derribarlo por la violencia, porque no había otra manera, bla, 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 pues esto les asustaba mucho, porque pensaban, estas acciones del Grapo lo que pueden resultar es que el régimen se endurezca y nos reprima y nos fastidie y nos arruine todas las expectativas que había. Entonces, por eso dijeron que estaba manejado por la policía, ¿no? No lo estuvo nunca. Por lo menos mientras yo estuve allí, para nada, ¿no? No, ni incluso tampoco después. Lo que sí hubo fue infiltraciones, pero después. O sea, eso lo conocimos después. Pero ya digo, infiltrados estaban todos. El Partido Comunista estaba infiltrado y el PSOE, ya digo, no necesitaban siquiera infiltrarlo. Como decía el general Blanco, no había problema con ellos.
Es una cosa curiosa que en la transición se quemaron los archivos de la BPS, o sea, la BPS, la Brigada Político-Social, que era la policía política, Sí. ¿no? Esto es un verdadero crimen. O sea, ¿por qué se han quemado? Yo he oído es verdad. decir que se habían quemado por un acuerdo entre Carrillo y el que fue ministro de Interior. Sí, ¿Cómo se llamaba? Rosón o No, el anterior. sí, todavía el que fue presidente del CEU, además, Martín Villa. Martín Villa, Sí, sí, exactamente. eso es, Martín Y Villa. Martín Villa. Sí, sí. Yo creo que no fue así exactamente. Yo recuerdo que empezaron a salir en la prensa algunos antifranquistas diciendo que esos archivos eran unos archivos de una dictadura y que estaba muy mal que estuvieran ahí, ¿no? Vamos. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Porque seguramente muchos, incluso, en fin, personajes que luego brillaron como antifranquistas y demócratas en la transición y después, pues eran confidentes de la policía. Sí, Estoy sí. seguro de que era así. Y les interesaba mucho destruir aquello. Hay un caso muy concreto, que fue el jefe de la UGT en Asturias, al que llamaban el amo de Asturias, o sea, ya Sí, después sí. del franquismo, claro está, y fue acusado de haber sido un confidente, claramente. El hombre se puso como una fiera, querella, no sé qué. De querella nada. Nada, eso es muy típico. Es como el doctorado de Sánchez, ¿no? Amenazó con acciones penales contra los que pusieran en duda su Sí, doctorado. sí, sí. Los otros no se inhibieron, dijeron que sí, muy bien, pues vamos a vernos en los tribunales a ver qué pasa. Y se olvidó la querella, Sí, sí, claro. tranquilamente. Sí, Y sí. asombrosamente no ha tenido ningún coste político para este fulano, cuando en cualquier país democrático lo hubiera descabalgado ya. Sí, sí. Bueno, pues ya Justo. está. Bueno, pues, como digo, esta historia del Grapo, de la que ya hablaremos más, pues la he relatado en el libro de Un tiempo y de un país, precisamente para acabar con toda esa falsedad, que no solo falsea la cuestión del Grapo, falsea la cuestión de la historia real, ¿no? De la historia reciente, ¿no? Y es una historia también muy rocambolesca en muchos aspectos, y tiene aspectos personales, en fin, se llama De un tiempo y de un país. Le he llamado así, remedando una canción de Raymond, D'un temps, d'un país, Sí, sí. que fue muy popular en su tiempo, bueno, popular en ambientes Sí, reducidos, ¿no? sí. Y un poco pues la he utilizado para decir que el Grapo era una cosa de un tiempo y de un país. O sea, no era una cosa que saliera de extrañas estratosferas, ¿no? Que no se sabía de dónde ven, o de conspiraciones y demás. Fue una cosa que, como digo ya al principio, fue muy trabajosa para los que vinieron de París, y luego lo que vino después, que fueron unas cosas muy, muy complicadas y muy llenas de peleas internas y cosas por el estilo. Bueno, pues, en fin, de estas cosas estamos hablando. No hay que olvidar también lo que está ocurriendo en Europa. Sí. Parece ser que la guerra de Ucrania puede acabarse, no de manera inmediata, desde luego, pero si Trump se desentiende de la guerra, va a ser muy difícil para Zelensky continuarla con el apoyo de la Unión Europea, sobre todo de los 4 que mandan en la Unión Europea, 4 o 5, ¿no? Ya he hablado de la banda de los 4, sí, remedando la célebre banda de los 4 maoísta, ¿no? en China. Estos son, claro, ¿cómo se llama? El británico, el inglés. Sí, Starmer, Macron, el polaco Tusk, que es peor que el Feijóo aquí. Sí, sí. Y Merz. Y, por supuesto, la Leyen, ¿no? Sí, von der Leyen. Von der Leyen, ¿no? Pues estos elementos están empeñados en ampliar la guerra de Ucrania, y es muy importante entender por qué. Y es que
si Rusia perdiera esa guerra, se crearía una crisis interna demoledora en Rusia. Posiblemente terminara incluso en fraccionamiento del país, porque no hay que olvidar que es un país que incluye muchas etnias diferentes, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí. Y posiblemente se llegara a eso, a la fragmentación de Rusia, que es lo que busca la Unión Europea, y lo que buscaba la OTAN, y lo que buscaba USA. Lo que pasa es que USA parece que se está desentendiendo porque ve que le está costando un ojo de la cara y que no hay resultados claros, ¿no? Y entonces, pues, eso sí pierde Rusia. Pero ¿qué pasa si pierde la Unión Europea, la OTAN? Pues que entra en una crisis también tremenda, una crisis interna. Porque queda en evidencia. Recuérdese cuando fueron derrotados en Afganistán, el enorme jaleo que se armó. El propio Macron decía, bueno, ¿para qué sirve la OTAN? En fin, cosas de estas, ¿no? Pues lo de Ucrania sería mucho más grave. Entonces esta es la razón por la que están empeñados en continuar e intensificar la guerra. Lo que pasa es que sin USA les va a ser muy difícil. Sí, Trump lo que ha hecho fue un tanto cínicamente desentenderse. Dice, bueno, nosotros ya no tenemos nada que ver con eso, aunque fueron ellos principalmente los que prepararon todo el tinglado, ¿no? Como en Irak, como en Afganistán, como en Libia o en Siria, ¿no? Pues se desentiende. Muy bien, yo lo aplaudo, ¿no? Si con eso se acaba una guerra que es peligrosísima para todos, pues será un gran servicio a la humanidad, por lo menos a Europa. Sí, claro. Pero estos otros dicen, es que, ¿qué pasa si gana Rusia? Ellos dicen, si gana Rusia, va a seguir atacando a otros países. No. Primero, Rusia no ha expresado la menor intención de tal cosa. Segundo, solo con lo que le está costando en Ucrania, sería muy difícil agredir a un país de la OTAN. Tercero, las posibilidades militares de la OTAN, incluso sin Estados Unidos, son muy superiores a las de Rusia. A no ser que los rusos se hayan vuelto locos, no se le ocurrirá. La cuestión de Ucrania es una cuestión muy especial, una cuestión que ellos consideran de seguridad interna. Entonces, lo que decía Putin es, tenemos que llegar a unos acuerdos de seguridad en Europa que sean para todos, no solo para la OTAN, no solo para la Unión Europea, sino que tengan en cuenta a Rusia. Pero estos creyeron que Rusia era tan débil que tampoco iba a pasar nada, tendría que fastidiarse. Lo dijeron abiertamente algunos de ellos. ¿Qué puede hacer Rusia? No puede hacer nada, pues ya está. Pues resulta que sí puede. O sea, los cálculos que hicieron sobre la derrota de Rusia pues han resultado fallidos, ¿no? Bien, pues esto, ya digo, estamos en esta situación, los acuerdos de Estambul. Esto es muy importante porque fíjense en cuál es la jugada de unos y de otros. Para Zelensky y la banda de los 4 de los 5, pues de lo que se trataba es de llegar a un alto el fuego de un mes, que naturalmente iban a utilizar para rearmar a Ucrania hasta el fondo, ¿no? Eso es. Que esto es la misma jugada que hicieron con los acuerdos de Minsk. Sí. Los acuerdos de Minsk, pues habrían evitado la guerra. Se trataba simplemente de que se respetara las zonas rusas y no se quisiera desrusificarlas. Que seguirían manteniéndose dentro de Ucrania. Bueno, pues como han dicho Merkel y han dicho otros muchos, lo que se trataba era de ganar tiempo para rearmar a Ucrania para la guerra, ¿no? Esto fue. Pues es que no es una acusación inventada, lo han dicho ellos mismos. Sí. Luego hubo los acuerdos de Estambul. Los acuerdos de Estambul, a las 6 semanas de comenzada la guerra, pues iban a acabar con la guerra, porque Ucrania seguiría manteniendo las regiones rusas, de cultura y habla rusa. Lo que pasa es que con cierto respeto. Y sería neutral, es decir, seguiría siendo neutral como lo había sido hasta el golpe del Maidán en 2014. Seguiría siendo neutral.
Esto le pareció bien a los ucranianos, pero no le pareció bien a los ingleses y a los ruseños, y por supuesto, dependiendo de ellos, a Macron y a Scholz, que era entonces el alemán. Así que los sabotearon. La guerra continuó. Bueno, ¿cuál ha sido la maniobra de Putin en relación con la propuesta que han hecho del alto el fuego de un mes? Dicen, no, vamos a seguir con los acuerdos de Estambul de hace 3 años. Los acuerdos de Estambul fueron saboteados, fueron interrumpidos, pues vamos a seguir con ellos. Lo que pasa es que ahora Ucrania está en una situación mucho peor, porque no va a poder retener las zonas de habla rusa, que han pasado a Rusia, con referéndums y con todo, porque todo esto empezó con una especie de guerra civil que emprendieron los ucranianos de Kiev contra la parte rusa. Fue una auténtica guerra civil. Sí. Claro, Rusia no podía quedarse al margen, ¿no? Entró, buscó la manera de armar y facilitar las cosas a las milicias rusas. No dijo durante un largo tiempo, no dijo que aquello pasara a Rusia, sino que siguiera en Ucrania, pero con un estatuto de cierta autonomía. Claro. Esto es lo que pretendía. Pero claro, ahora la situación ha cambiado por completo. Lo más probable y lo más deseable es que Ucrania tenga que aceptar que pierde las partes rusas porque las ha atacado, ha intentado desrusificarlas, y que se llegue a un acuerdo en que Ucrania pues sea neutral, que es lo que esencialmente pedía Rusia, que sea neutral, como lo es, como lo es Austria, como lo es Irlanda, como lo es Suiza, como lo ha sido Suecia, han sido Suecia y Finlandia hasta hace poco, que quizás se lo estén pensando ahora, ¿no? Por las consecuencias. Claro. Entonces, claro, esto es lo que le dijo Putin a Zelensky cuando fue a visitarlo allá a Washington. Pero usted no tiene posibilidad de ganar. Y además, persistir en esto puede llegar a una guerra nuclear. Así lo dijo Trump, es consciente, ¿no? Sí. A Trump lo que le preocupa es recuperar el dinero que han gastado allí en enormes cantidades, ¿no? Y acabar con esa guerra. Porque el peligro es cierto. Bueno, pues asombrosamente tenemos aquí a una serie de dirigentes europeos, supuestamente demócratas, que no lo son tampoco, que quieren intensificar la guerra con el peligro de llegar a la guerra nuclear. Sí. Bueno, Don Pío, nos quedan un par de minutos, ¿eh? Sí, bueno, pues esta situación es una cosa prácticamente de locos, y en esta situación para España es fundamental la neutralidad. Claro, la neutralidad pasa por desbancar a nuestros Macrones y Starmers, ¿no? Al PP y al PSOE. Porque a ellos no les interesa la neutralidad. Ellos son como satélites de los otros. No es que harán lo que los otros decidan, simplemente. Y lo que decidan va a ser muy contrario a los intereses de España. De España. Exactamente. Bueno, pues si hemos llegado al final... Pues lo dejamos aquí, si te parece, pues Don Pío. Aquí. Bueno, y nos vemos en la Feria del Libro. Sí, y quiero resumir lo que hemos dicho. O sea, la importancia que tuvo España en su época, las enormes dificultades que tuvo que superar, un poco la historia del Grapo, que es una cosa de la que se habla muchas veces sin saber nada, y en tercer lugar, pues este peligro de guerra en Europa en el que estamos inmersos. Sí, qué real. Pues Don Pío, volvemos la próxima semana aquí en Forma Radio a 1 hora con la historia, si le parece. De acuerdo, pues un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, Don Pío. Gracias.